Hola, otro video de Pablo el Contador. Hoy vamos a hacer este riquísimo cheesecake japonés o cotton cheesecake. Para la preparación vamos a necesitar los siguientes ingredientes: 200 gramos de queso crema, 6 huevos que los vamos a separar en las claras y las yemas, 80 mililitros de leche, 90 gramos de harina, 120 gramos de azúcar, la harina la ponemos tamizada, 50 gramos de manteca y un limón, que vamos a usar la ralladura de la cáscara por un lado y el jugo por otro. Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner la leche en una olla, el queso crema, y la manteca. Y ahora esto lo mezclamos un poquito así, pero lo que tenemos que hacer es llevarlo a calentar a la hornalla hasta que se derrita la manteca y nos quede una crema uniforme. Esto es, vamos a hacer una crema de queso. Ponemos el fuego en mínimo y lo revolvemos hasta que se nos integre todo, se derrita la manteca y se nos forme una cremita de queso. Bueno, ven ahí que ya se está derritiendo la manteca y se está integrando todo y está quedando como una crema de queso. Ahí, en ese momento, cuando ya no tenemos más grumos y está todo bien integrado, lo sacamos del fuego y lo vamos a dejar descansar, que se enfríe antes de incorporarle la otra parte de la receta. Bueno, ahora con las claras las tenemos que montar a punto nieve, entonces vamos a empezar a batirlas. Le agregamos un poquitito de azúcar. Y en este momento seguimos batiendo y le vamos a ir agregando de a poco el resto del azúcar. Ahí tenemos el punto en el que el merengue tiene que quedar listo para poder utilizarlo en esta receta. Ahora que mientras hacía el merengue, la crema esta de queso ya se enfrió, le vamos a agregar la ralladura del limón y el jugo del limón. Recuerden que cuando rayan el limón o la naranja tienen que rallar solo la parte de color y no lo blanco, porque lo blanco es muy amargo. Bueno, ahora que lo pasé a otro bol porque vamos a montar toda la masa acá. Le agregamos el jugo de medio limón, la ralladura de todo el limón ya la pusimos. Le agregamos las yemas de huevo e integramos todo esto. Una vez que tenemos todo esto integrado, le vamos a agregar la harina que la tenemos tamizada. Que no tenga ningún grumo. Y ahora que está todo armado, le vamos a agregar
un poco de la clara de huevo y la vamos a integrar. Y ahora al resto de la clara la vamos a ir integrando de a poco, porque lo que no queremos es que se nos pierda todo el aire que generamos con estas claras, porque esta es una torta que lleva mucho aire, entonces hay que incorporarlas de a poco. Incorporando la mezcla de abajo para arriba y en forma envolvente. Ahora agregamos lo que falta. Es una mezcla muy esponjosa y tiene que quedar así. No queremos que pierda toda esa espuma que hicimos con los merengues, porque así la consistencia de este cheesecake es una consistencia muy suave y muy aireada. También se lo llama cotton cheesecake o cheesecake de algodón. Bueno, ahí ya está todo bien integrado, entonces ahora lo vamos a pasar al molde. Bueno, yo tengo un molde que es para hacer cheesecake, que es de 18 por 8. Lo enmantequé y le puse papel manteca o papel para horno abajo y en los bordes. Ahora pasamos toda la mezcla que hicimos al molde. Este cheesecake lo vamos a cocinar al horno en baño de María y se cocina en fuego bajo, primero 15 minutos a fuego 160 grados, 170, y después 30 minutos con fuego de 150 o menos. Ven que yo tengo acá una fuente un poco más grande. Lo que hago es, se le pone el agua caliente en esta fuente hasta que llegue un poco más de la mitad de la fuente, ahí, y ahora se cocina así. Eso es cocinar en baño de María. Pasaron los 30 minutos, ahora yo creo que todavía no está. Probamos con el palito, ven que sale mojado, todavía le falta, así que lo vamos a dejar unos 15 minutos más en el horno. Bueno, el cheesecake estuvo cocinándose en el horno, ahora lo dejé enfriar y ahora lo vamos a cortar para probarlo. Quedó riquísimo, muy suave, muy esponjoso, se siente el gustito del limón que le pusimos, el sabor al queso. Realmente es muy suave, muy rico. Espero que lo puedan hacer igual, que les salga. Déjenme un like si les gustó y hasta la próxima. Chao.